Quiero comenzar compartiéndole este título. El seminario me encantó el nombre, ¿verdad? Arraigados al Señor para dar fruto. Y creo que es el llamado del Señor para cada uno de nosotros, llevar mucho fruto. El Señor Jesús dijo: ¿en qué se glorificará mi Padre? En que lleven mucho fruto. Así que dígale a la persona que está a su lado, dile: Dios te llamó a llevar mucho fruto. Dígale así: Dios te llamó con un propósito, es llevar mucho fruto. Y vamos a ver este tema que lo titulé El éxito del alma. Y quiero hablarte porque hoy estamos en una época, en varias charlas que nos ha tocado dar, estamos en la época del upgrade, así se le conoce. Seguramente usted lo ha escuchado y yo creo que sí, y ya vamos a irlo viendo, que usted ha escuchado este término, pero dentro de los empresarios se maneja mucho esto. Y es una constante estar mejorando, es una constante estar actualizándose, es una constante de lo que no sirve reemplazarlo. Y yo creo que en todas las áreas se aplica, se usa en el área tecnológica. Hay gente que dice: recién compré el iPhone 12 y ya salió el 17, Dios mío, ¿cómo así? Ahora esperemos que salga el 18 para que baje de precio el 16 y así poderme comprar el 7, ¿verdad? Entonces, yo creo que todo está actualizándose constantemente en la parte... en todas las áreas económicas, en los electrodomésticos se está actualizando también. Usted ve que constantemente tiene que estar actualizando el software. Y es interesante porque la gente quiere estarse actualizando en todos los campos, en todos los ámbitos. Y está bien, no está mal hacerlo. No está mal que usted quiera mejorar, que usted quiera mejorar en los negocios, crecer en los negocios. Está bien, Dios aprueba eso. No está mal que usted quiera mejorar en su cuerpo. Alguien me dijo: pastor, ya estoy ahorrando mucho para poder operarme, me dijo una persona que quiero mucho. Y le dije: bueno, ¿y por qué no aprovecha ahora vacaciones? Dijo: uy, es que diciembre, pastor, se pierde la operación. Entonces tengo que esperar después de que pase diciembre para poder actualizarme, hacerme un reseteo completo. Y yo creo que es interesante porque las redes también todo el tiempo estamos actualizándonos, compartiendo material. Pero poco se habla de prosperar en el alma. Y creo que es la base fundamental para que todo lo demás inicie. Creo que es lo principal porque, por ejemplo, algunos levantan pesas en el gimnasio, pero poco levantan su espíritu en el altar. Otros tantos filtran calorías de lo que se comen, pero no filtran los pensamientos que ingresan y qué recibir y qué no del Señor. Y creo que es interesante esto porque mucha gente quiere cielos abiertos, pero con corazones cerrados. Y no funciona de esa manera. El Señor dejó estipulado varios principios que hoy quiero regalarte 3 para que entendamos cómo el Señor, el anhelo de Dios es prosperarnos en todas las áreas. ¿Para qué? Para que llevemos mucho fruto. Entonces, cuando yo les pregunte ¿para qué Dios quiere bendecirlo?, usted va a decir: para llevar mucho fruto. Amén. Quiero iniciar contándote esta historia que me encantó. Y lo titulé El espejismo del afán. Y un sabio contó esta historia, y es de que un joven pescador vivía muy feliz a la orilla del mar, recostado en su hamaca. Tenía un sembradío de plátanos. Sí, no sé cómo le llaman ustedes acá, donde hacen se me fue el patacón. Entonces él estaba muy feliz. Entonces cuando le daba hambre, el hombre se levantaba de su hamaca, iba, lanzaba la red en su barca, pescaba y comía patacón con pescado delicioso a la orilla del mar. Un día llegó un empresario a ese lugar y le dijo: venga, usted no tiene propósito en su vida, usted está perdiendo el tiempo aquí. Y él le dijo: ¿por qué lo dices? Digo: porque tú tienes un talento tremendo para pescar. Dijo: claro, es que mis padres, mis ancestros fueron pescadores. Y le dijo: bueno, ¿y por qué no juntas dinero con la pesca, con lo que vendes, y te compras otra barca y contratas a alguien? Y luego cuando comiences a crecer en la barca, contratas otra barca, compras otra barca y contratas a alguien hasta que crezcas. Y el hombre le dijo: bueno, ¿y cuál es el afán de hacer eso? Dijo: no, pues el afán es que al final de tus días podrás retirarte tranquilo a descansar a la orilla del mar. Y él dijo: ¿y qué crees que estoy haciendo? Creo que nosotros vivimos en un afán desmedido. Y en ese afán a veces sacrificamos lo importante, lo esencial. A veces estamos tan afanados queriendo construir casas que terminamos perdiendo el hogar en el afán de hacerlo. A veces estamos tan angustiados queriendo darle lo mejor a nuestros hijos, que lo mejor que ellos necesitan a veces es un padre que los acompañe, una madre que esté constantemente en los procesos con ellos.
Y cuando realizaba el mensaje, el Señor me regalaba este pasaje que quiero invitarte a que lo leamos. Está en Tercera de Juan 1, versículo 2. Seguramente usted lo ha leído muchas veces, pero hoy vamos a verlo desde un ámbito, un enfoque diferente. Tercera de Juan 1, 2 dice así la palabra del Señor: amado, yo deseo que tú seas prosperado en algunas cosas, que a veces tengas salud y ves y prospera tu alma. No dice así, ¿verdad? Lo quiero leer bien. Dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado ¿en qué? En todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. O que hay un condicionante. El Señor dice: todo esto lo quiero para ti, pero hay una condición: tu alma debe prosperar. Y es interesante porque en el alma, la palabra que usa aquí Juan es la psiquis, y ahí están los sentimientos, en el alma están los pensamientos y está la voluntad. Y entonces es interesante porque cuando analizamos el alma, tenemos que ver que nuestro espíritu está conectado con Dios, pero el alma es donde se experimenta paz, en el alma es donde se experimenta equilibrio, en el alma es donde se experimenta el propósito que Dios tiene. Podríamos decir que el espíritu es el que recibe la vida de Dios, pero el alma es aquel que la manifiesta. Y el Señor nos está llamando y nos está diciendo que el alma es la raíz invisible que sostiene los frutos visibles que va a haber en la vida del Hijo de Dios. Y por eso es muy importante que entiendas que cuando tu espíritu está alineado al Señor, tu alma también tiene que ser sana. Tu alma también, tus pensamientos tienen que ser ordenados y tus decisiones tienen que ser limpias. A veces queremos la prosperidad de Dios, la bendición de Dios, pero no queremos someter áreas de nuestras vidas, de nuestra alma. Queremos que Dios nos bendiga, pero no dejamos que Él obre en medio de nuestro andar, y no funciona de esa manera. A veces pensamos que la prosperidad inicia cuando algo llega a nuestras manos, pero no es así. La prosperidad del cielo llega cuando Cristo gobierna tu interior, cuando el Señor gobierna tu alma. Y por eso en esta noche quiero hablarte acerca de 3 puntos importantes que necesitamos cuidarnos, varón de Dios, mujer que me escuchas en esta hora. El primer punto que quiero regalarte es que el Señor nos dice que debe haber comunión antes que ambición. Voy a volverlo a repetir. El primer punto que quiero compartirte hoy es que el Espíritu de Dios desea comunión antes que ambición. Quiero hacerte una pregunta. ¿Tú crees que para Dios es difícil darte lo que le estás pidiendo? No es difícil. ¿Tú crees que para el Señor es fácil bendecirte en un año duro? De ninguna manera. El Señor bendijo en el año más fuerte, en un año de sequía, lo vamos a ver más adelante, a Isaac. En el año más fuerte lo bendijo, en un año donde todavía ruina en el mundo, el Señor bendijo a su hijo. Y es interesante porque en Mateo 6:33, creo que todos lo conocemos, todos lo sabemos de memoria. Algunos lo tienen pegado en los vidrios del carro. Mateo 6:33 dice así: mas buscad, ¿cómo dice ahí? Primeramente. Diga conmigo, primero. Otra vez, primero. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Si usted lee el contexto de lo que está hablando, no se afanen por la comida, por la bebida, por el vestimenta. No se afanen por nada de eso, porque dice: si buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás será añadido. Me gusta una versión que dice: los que no conocen a Dios se preocupan por estas cosas. Y lo interesante es que a veces nosotros actuamos como gente que no conoce, como si no conociéramos al Señor. Porque el Señor le está dando un mandato claro a sus hijos. Dice: los que no conocen a Dios se afanan por todo esto. Y no sé tú, por favor levante la mano, ¿quién ha tenido afanes en este mes? Levante la mano, por favor, seamos sinceros con eso. ¿Cuántos, los que estamos aquí, me incluyo, a veces actuamos como si no conociéramos al Señor? Y uno se afana y uno se preocupa y uno dice: Señor, el colegio de los chinos, ¿verdad? Ahorita está David, y David, yo le digo al Señor: ese muchacho come mucha leche, toma mucha leche.
cada 2 días, y le mandaron una fórmula especial. Cada 2 días son 250,000 pesos. Yo digo, Señor, ya me hubiera comprado un Ferrari yo, con todo lo que se toma este niño. Y a veces me comporto como alguien que no conoce al Señor. A veces usted tiene compromisos, ¿verdad?, que no pueden esperar, y uno se angustia, se afana, se preocupa. Y el Señor da una fórmula y dice: observa las aves del campo. Bueno, en ese momento se podía observar, no estaba corriendo tanto la gente. Y yo lo cambié, lo puse en la nueva versión actualizada según yo. Y dije, yo ya no voy a mirar pájaros ni nada porque casi no tengo tiempo de ver, pero yo miro a la Chiquis, es la perrita que tenemos. Es una chihuahua que cuida la casa, brava como ella sola, pero es chiquitica. Entonces cuando yo llego, yo la veo a ella, yo nunca la veo afanada. Yo nunca la veo preocupada diciendo, oiga, ¿usted sí tiene para mis croquetas? No, jamás. Yo nunca la veo preocupada, ¿verdad? Ay, ¿será que tiene para el arriendo? ¿Nos van a sacar? ¿Habrá para mi paseo? Nunca la veo yo afanada. Veo a mis hijos y mis hijos jamás están preocupados. Dulce María nunca me dice, oiga papá, usted sí tiene para mi colegio, porque es que papá, la situación está dura. Todas las noticias que han salido, ya están quitando subsidios, ¿verdad? Extranjeros. No quiero entrar en política, pero si Dulce María viera todo eso y entendiera, estaría preocupada. No, al contrario, yo veo a mi esposa y ni siquiera a mi esposa la veo afanada. Se mete al baño y hoy me toca golpearle, mi amor, sirenita, salga de ahí. Le digo, hoy me tocó lavarme el cabello. Yo, ay, Señor. Y sale y dice, ¿quién lo manda? ¿A usted le gusta el cabello largo? Entonces yo, bueno, ya, unas por otras. Pero lo que quiero decirte es que nosotros necesitamos entender que debemos dejar el afán y comenzar a preocuparnos más en la comunión con el Espíritu de Dios antes que en la ambición. ¿Está mal desear? No, no está mal desear. El anhelo de Dios es que sus hijos estemos bien. El anhelo de Dios es bendecirnos, pero no por encima de algo, porque en el afán de hacer riquezas puede eso transformarse en nuestro Dios. ¿Recuerdas la palabra? Ninguno puede servir a 2 señores, porque terminará amando el uno y aborreciendo al otro. Y el pasaje que dice ahí es: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Aquí quiero regalarte una perla que el Señor me regaló. Añadido no quiere decir regalado. Ojo con esto. Añadido, si yo le digo a alguien, por favor, añádame a este cordón, tiene que haber algo antes para poder añadirle. A veces no entendemos eso. Señor, bendíceme, y el Señor dice, pero ¿sobre qué añado si mi presencia no está ahí? Señor, respáldame, y el Señor dice, pero ¿sobre qué añado si no ha habido comunión conmigo? Señor, respalda, y el Señor dice, pero ¿qué promesas tienes si no has estado en intimidad conmigo? ¿Sobre qué añado? Y el Señor dice, habrá una añadidura si colocamos a Dios primero. Me encanta porque el Señor lo que desea es preeminencia en nuestra vida. Lo que el Señor quiere es que tú le des el primer lugar. Un claro ejemplo, me encanta, es Lucas 5. Te lo dejo de tarea, el 5 y el 6 me parece que es. Pedro está frustrado, lanzando la red, un pescador experimentado, toda la noche, dice la Biblia, y nada había pescado. Nada. Imagínate la frustración de ese hombre, de llegar a casa y decirle, amor, otro día que pasamos y no hay recurso. Quizás, hombres que me escuchas, sabes la frustración que se siente. Tener que llegar y decir, no hay, no se puede. ¿Te acuerdas lo que había prometido a los niños? En esta ocasión no será, toca esperar. Entiendo perfectamente la frustración que sentía Pedro. Toda la noche había estado lanzando la red, y para lo que supuestamente era bueno, se dio cuenta que no era bueno. ¿Te has sentido alguna vez así? Es muy duro. Pero se encontró con alguien, un carpintero que subió ese día a su barca. Muchas gracias. Un carpintero que subió a su barca ese día. ¿Y sabes lo que hizo? Escuchó la palabra. Nota que escuchó, él estaba lavando la red a la orilla de la playa. Y el Señor le dijo, ¿me presta su barca? Y le dijo, pues sí, súbase. Imagínate la frustración. Fuera se tenía que organizar la red y todo. Y el Señor le habla acerca de creer y de confiar en Él. Y luego le dice, por favor, boga mar adentro y lanza otra vez la red.
Yo creo que más de uno de nosotros hubiera dicho, no, pero acaba de lavar la red, ¿cómo se le ocurre a usted? Ya intenté toda la noche y además usted es carpintero, ¿usted qué va a saber de peces? ¿Cómo se le ocurre? Pero mira que en la obediencia Él dice, en tu palabra haré caso. En ti, Señor, lo haré. Y todos sabemos la historia, una pesca milagrosa. La diferencia no fue la técnica, amigo, amiga. ¿Cómo lanzó la red? No, de ninguna manera. La diferencia, ¿sabes qué fue? La presencia. ¿Quién se subió ese día a la barca de Pedro? Y por eso es muy importante que entendamos que Dios quiere formar en nosotros una prosperidad bíblica. Pero esa prosperidad no viene cuando todo sale bien. Esa prosperidad va a llegar cuando Dios se suba a tu barca. Cuando sometamos nuestra alma delante de Él y le digamos, Señor, realmente necesito ponerte en primer lugar. Necesito restaurar la comunión contigo. Prosperar económicamente, prosperar espiritualmente, amigo, amiga que me escuchas, significa buscar la comunión antes que la solución. Creo que todos nosotros en algún momento hemos fallado en eso. Todos nosotros hemos corrido por resultados en lugar de correr al refugio. Todos nosotros hemos corrido angustiados, afanados, preocupados, intentando darle solución, sin darnos cuenta que la solución ya está en nuestra vida. Lo segundo que quiero hablarte es que el contentamiento es la riqueza invisible del Hijo de Dios. Filipenses 4, del 11 al 13. Pablo, en una de sus cartas más sublimes, dice lo siguiente: he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Voy a volverlo a leer. He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Ahí dice, en riqueza, en pobreza, en abundancia, en escasez. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me encanta esta historia porque la diferencia no es ni la riqueza ni la escasez, la diferencia es el aprender a contentarse. Pablo no tenía cuentas bancarias, pero tenía paz. Pablo no tenía mansiones ni moradas, pero tenía una morada en Cristo, en la persona del Señor. Su prosperidad no dependía de lo que Pablo veía. ¿Sabes de qué dependía su prosperidad? De quién habitaba en él. Y por eso se sentía pleno, lleno. Y cuando analicé la palabra contentamiento que usa Pablo, tiene que ver con una raíz que es arqueo. Y es interesante porque en el mundo greco-romano esta palabra se usaba para decir usted es más que suficiente. Pero Pablo de una manera magistral la transforma. ¿Y sabes lo que dice? Usted ya no es autosuficiente humanamente, sino en Cristo está su suficiencia espiritual. Lo que Pablo está usando es esta palabra para decir, en Cristo usted está completo. En la persona de Cristo usted está lleno. Amigo, amiga que me escuchas, la paz interior va a venir de confiar plenamente en el Señor, en que Él va a proveer, en que no ha habido justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, en aprender a depender de las circunstancias externas y comenzar a depender del Señor. ¿En dónde está puesta tu confianza en esta noche? No, es que hay que hacer tal negocio. No, Dios entiende. No, es que hay que solucionar tal cosa, no puede esperar, Dios comprende. Amigo, el conformismo se rinde, el contentamiento siempre confía. Yo le suelo decir a la iglesia, el contentamiento es como una fe en espera. Sé que va a llegar. Aunque es complicado, aunque es difícil, tengo la plena seguridad que mi Redentor no me va a dejar solo. Y recordé la historia cuando fuimos a la Amazonía en el Ecuador. El pastor me dijo, necesito que alguien me acompañe. Y hay mucha gente que está disponible, pero no dispuesta. Hay mucha gente que está disponible, sí, yo quiero ir y todo, pero al momento no está dispuesto, porque dijo el pastor, bueno, pero son tantos días, quizás en el camino no va a haber restaurantes, no va a haber para comer. Entonces hay más de uno se bajó, no podemos. Y fuimos un grupo como de 5 personas. Y nosotros íbamos pensando, las carreteras eran feas, porque pues estaba en medio de la selva la iglesia.
había una escasez terrible. ¿Sabes dónde se reunía la gente? Eran 20 personas. ¿Y sabes dónde se reunían? Debajo de un gran árbol. Entonces el pastor le preguntó qué necesitan y él dijo, mire alrededor, estamos plenos, no necesitamos nada, dijo el pastor de allá. No tenemos electricidad, pero somos la luz, ¿para qué necesitamos eso? No tenemos abundancia, pero está la presencia de Dios entre nosotros y basta y sobra con eso. Y me llenaba el alma porque nosotros fuimos esperando bendecirlos a ellos, llevarles cosas y lo hicimos. Pero realmente vinimos entendiendo de allá que donde esté la persona de Cristo es más que suficiente. Recuerda, el conformismo no es igual al contentamiento, porque el conformismo se rinde, el contentamiento espera en fe activamente, es fe en reposo. Y quiero regalarte este tercer punto, porque tu alma va a prosperar cuando ya no vives diciendo cuando tenga, sino aunque no tenga, tengo a Cristo y es más que suficiente y basta. Y el tercer punto que quiero regalarte en esta corta intromisión es que permanecer es el secreto de los frutos eternos. De hecho, este es el título, el lema que lleva este seminario. Juan 15:5, por favor acompáñame. Dice la palabra del Señor así: yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva, ¿qué dice ahí? Mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. La prosperidad del alma se demuestra en los buenos y malos tiempos. De hecho, se demuestra más en los tiempos de crisis. De hecho, se demuestra más cuando... ¿Cómo se conoce el árbol cuando pasa una tormenta? Un buen árbol, cuando hay raíces profundas, ¿no? Cuando llega la tormenta se conoce el árbol de qué está hecho. ¿Cómo reaccionas cuando hay momentos difíciles en tu vida? ¿Permaneces en el Señor? ¿O qué haces? Me encantó esta historia porque el que permanece siempre va a prosperar. El que está en Cristo, el que somete su alma delante del Señor, siempre va a prosperar porque va a estar conectado al cielo. Y esa conexión al cielo va a producir resultados en esta tierra. En estos días hablé con alguien que estaba atravesando un momento sumamente difícil cuando lo conocí. Un saludo especial para él, sé que nos está viendo en esta hora. Y él me dijo: pastor, estoy en una crisis terrible, estoy quebrado. Llegó muy mal. Había perdido a su padre también. Venía en una crisis terrible la empresa que él maneja. Y él dijo: pastor, estoy muy angustiado. Y le dije: lo primero que necesitas hacer, dije, ¿sabes cuál es tu problema realmente? No es que hayas perdido la empresa, no es que haya partido tu padre, no es que estés en momentos de aflicción. ¿Sabes cuál es tu problema realmente? Me dijo: no. Dije: que estás separado del pámpano. Arregla primero eso y lo demás el Señor lo va a hacer. Y antes de venir a este seminario estuve hablando con él. Y me decía: pastor, Dios está abriendo unas puertas sobrenaturales. Mire esto, mire el otro. Y me comenzó a contar. Su hogar estaba en una crisis tremenda y dijo: mi hogar está estable, está bien, mis hijos. Digo: pastor, ¿por qué será? Bueno, los tiempos de Dios son perfectos. Le dije: sí, pero realmente fue porque usted sometió su alma delante del Señor. Porque usted puso en orden las cosas que tenía que poner en orden, le dio prioridad. Es una persona que se levanta todos los días a las 3 de la mañana a clamar. No sale de su casa si no estudia. Todas las semanas ayuna y ora y clama al Señor. Dime tú, si su alma no prospera, si su alma está en ese avance continuo, ¿cómo el Señor no va a respaldar eso? Queremos cielos abiertos con corazones cerrados. No funciona de esa manera. Necesitamos darle prioridad a lo que tiene prioridad. Por eso en esta hora quiero mostrarte esta historia que está en Jeremías 17. Me encantó el pasaje, lo había leído varias veces, pero quiero regalártelo y dejártelo como una reflexión.
Dice la palabra del Señor así: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta del Señor. Será como una retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Pero mira, esta es la promesa para los hijos de Dios. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Es tremendo, porque el Señor está llamando a Israel y le está diciendo: ten cuidado en dónde pones tu confianza. Si pones tu confianza en tu brazo, lo más probable es que termines frustrado. No te imaginas la gente por la cual he orado, que tiene todo en lo económico, pero en su alma están vacíos, en su espíritu no tienen nada. Y el Señor te está haciendo un llamado y te está diciendo: te he llamado, te he santificado, te he traído a este lugar para que pongas en orden las cosas que necesitas poner en orden. No lo tomes como un regaño, como que Dios te está exhortando. No, tómalo como una motivación a que Dios te está diciendo: pon en orden, porque quiero bendecirte, para que seas de bendición, para que lleves mucho fruto. Pero necesitas tomar decisiones hoy. Necesitas cambiar ciertas actitudes, ciertos hábitos, y volver a darle prioridad a lo importante. Me encanta porque dice el Señor que será como una retama el primer hombre. No hace una alusión, hace una comparación. La retama es un árbol seco que está en medio del desierto y que con cualquier cosa se quiebra. Y el Señor no te llamó a ser una retama. El Señor te llamó a dar mucho fruto. ¿Recuerdas cómo iniciamos el mensaje? Dios te llamó a dar mucho fruto, pero solo darás fruto si echas raíces en Él. Y aún en el día de la sequía, en el día del calor, dice: tu hoja estará verde, porque estarás junto a la corriente de agua viva, porque estarás arraigado al Señor, dando ese fruto que Dios ha establecido. La prosperidad sin raíz, amigo, amiga, ciega el alma. Pero la prosperidad en Cristo traerá un resultado grandioso, porque la bendición de Dios no añade tristeza con ella. Eres bendito, eres favorecido por Dios. Pero ¿cómo están tus raíces? ¿Cómo están tus raíces en el hogar? ¿Cómo están tus raíces en esta casa que Dios te ha sembrado? Porque Dios te puso en este lugar para llevar fruto. Alguien me decía: bueno, ¿y qué clase de fruto hay? Hay dos clases de fruto. Está el fruto del Espíritu, que todos lo conocemos, Gálatas 5, 22 y 23. ¿Recuerdas? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es el fruto interno. Pero debe haber también un fruto externo. ¿A cuántas almas les ha compartido? ¿A cuánta gente has traído a este lugar para que sean ministrados? En el lugar donde te encuentras, ¿estás llevando fruto a las personas que están? ¿Hay fruto en tu área económica? Revisa la raíz, revisa dónde está tu corazón realmente. Prosperidad espiritual no es el resultado del esfuerzo humano, de ninguna manera. Prosperidad espiritual es el resultado de permanecer en el Señor, de habitar en sus brazos. Quiero terminar diciéndote esto: el alma que confía en Dios no se marchita cuando todo está escaso. El alma que confía en Dios no pierde el gozo cuando los recursos se agotan. El alma que confía en Dios no depende del entorno, sino del Espíritu Santo. La prosperidad espiritual no es tener más, sino necesitar menos porque lo tienes a Él. Por eso quiero guiarte en una oración. Quiero en esta hora que entremos en este tiempo de adoración y que puedas decirle al Señor: Señor, quizás en mi espíritu anhelo prosperar, anhelo que mi casa avance,
Pero necesito, Señor, comenzar a someter áreas de mi vida. Necesito comenzar, Señor, a organizar mi andar contigo. Quiero que en esta hora puedas sincerarte con Dios. Créeme que si lo hacemos va a ocurrir cosas sobrenaturales. Y no porque haya venido de Bucaramanga o porque, no, simplemente porque estamos en Él y porque Él prometió que donde nos reunimos, donde nos congregamos, donde hay esfuerzo, su presencia se derrama. Yo sé que estuvieron orando por este evento, sé que la iglesia estuvo ayunando, yo también lo hice. Y el resultado tiene que ser que tú no salgas igual. El resultado tiene que ser que puertas se abran el día de mañana mismo, hoy mismo en la noche, comiences a ver esas puertas que estaban cerradas abrirse. El resultado tiene que ser, el fruto tiene que verse en tu hogar, que tu hogar mejore, que tu casa, tus hijos, pero necesitas tomar hoy una decisión. Necesitas hoy decirle al Señor, Señor, no más, quizás con este pecado oculto, no más con esta aflicción de espíritu. Quiero darle libertad a tu presencia para que fluyas. Dile en esta hora, Señor, de corazón hoy quiero presentarme delante de ti. No quiero ser una retama en el desierto. Gracias por acompañarnos hoy. Suscríbete a nuestro canal para que veas más contenido de nuestra iglesia. Recuerda, somos la Gran Comisión Bogotá.